Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro sincrónico del curso Análisis y especificación de requerimientos. Bueno, en este cuarto encuentro vamos a hablar de lo que es la especificación y el modelado de los requerimientos y vamos a resolver las dudas que ustedes tengan con respecto a la cuarta actividad del curso, que trata precisamente sobre el tema que les he mencionado. Bien, ya hemos avanzado en nuestro curso, ya tenemos un dominio, digamos, amplio sobre los conceptos relacionados con la identificación y el análisis de requerimientos, ¿sí? Y ahora tenemos que avanzar hacia cómo vamos a presentar esos requerimientos para que podamos negociar con nuestro cliente y para que podamos validarlos también con los usuarios y con los actores o los participantes que pues, nos están colaborando en esta actividad, ¿no? Como les he mencionado en reuniones anteriores, el análisis y la especificación de requerimientos no es algo que el equipo de analistas o el equipo de desarrolladores haga por su propia cuenta, que haga solos, ¿sí? Porque precisamente esta fase del proyecto de desarrollo de software es la que nos lleva a investigar sobre el dominio de la aplicación, sobre el dominio del sistema y a investigar sobre las necesidades, las expectativas, los objetivos que tienen los usuarios y la empresa para la cual vamos a desarrollar el sistema. Bien, entonces miren, recapitulemos un poco sobre lo que hemos venido haciendo para que nos ubiquemos en el contexto eh, del, del análisis y la especificación de requerimientos como tal, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a llevar a cabo un proyecto de construcción de software es lo que le llamamos ingeniería de requerimientos o análisis y especificación de requerimientos. Antes se le llamaba simplemente análisis del sistema, ¿sí? Entonces, anteriormente decíamos análisis del sistema, diseño del sistema, desarrollo del sistema, prueba, implementación, ¿cierto? Ahora sabemos que no se trata solamente del análisis, sino dentro de ese análisis hay unas actividades que son complejas y que son muy importantes que tenemos que desarrollar y que es precisamente el resultado de esas actividades, de esta primera fase, lo que determina el software que vamos a desarrollar, lo que determina la eficacia de la solución que vamos a desarrollar para nuestro cliente. Es por esto que necesitamos trabajar con el cliente, necesitamos trabajar con los usuarios para poder conocer sus necesidades, sus objetivos, ¿sí? La información que gestionan, etc. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es estudiar el dominio del sistema o el negocio detrás del sistema, que no es otra cosa que indagar y conocer el, el campo de acción en el cual se desenvuelve la empresa para la cual nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Y de eso trató la primera actividad, si ustedes lo recuerdan, esa fue la primera parte. Entonces, tenemos que conocer el dominio del sistema, porque nosotros como ingenieros sabemos de ingeniería, sabemos de informática, sabemos de programación, sabemos de redes, de bases de datos, de ingeniería de software, etcétera, ¿sí? Pero no nos van a contratar para desarrollar software en estas áreas. Nos van a contratar para desarrollar software en áreas muy, muy diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, que nos llamen de un hospital o de una empresa comercial o de una empresa del sector industrial o del sector financiero, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que indagar qué es lo que ocurre allí en ese sector en el cual se desenvuelve la empresa para la cual vamos a desarrollar software. Esa es la primera fase. Bien, resulta que una vez que tenemos ya una comprensión de ese dominio, tenemos que ir a recoger información específica
concreta, particular, que nos permita establecer los requerimientos, ¿sí? Y para eso hay unas técnicas, que fue lo que miramos en la segunda fase. Disculpen un segundito, por favor, que tengo bastante ruido por aquí al lado. Un momento, por favor. Bueno, he vuelto, continuamos. Entonces, miren, tenemos que llevar a cabo una recolección de información porque nosotros no conocemos lo que los usuarios necesitan. Para eso nosotros hacemos uso de unas técnicas que se llaman técnicas de licitación de requerimientos o, si usted prefiere, técnicas de recolección de datos o técnicas de recolección de información. Son las mismas técnicas que se utilizan en diversos campos de investigación, ¿sí? Ustedes ya las consultaron, las estudiaron, diseñaron instrumentos, etc. Técnicas como cuáles: entrevistas, encuestas, observación, revisión documental, grupos focales, ¿sí? Lluvia de ideas. Dependiendo de la situación, dependiendo de las personas con las que usted va a trabajar, pues habrán unas técnicas que son más aplicables que otras, ¿cierto? Y mediante esas técnicas usted va a recoger información abundante. Por ejemplo, en una entrevista que puede tardar entre media hora y una hora, usted alcanza a hablar de muchísimas cosas y sus clientes le van a hablar de muchísimas cosas en relación con su trabajo, con su empresa, con lo que ellos hacen, con los datos que manejan, ¿sí? Con lo que necesitan, con los informes que utilizan, con lo que hacen, con la información que el sistema les provee, etc. Cuanto más concretas sean las preguntas o cuanto más precisos sean los temas de conversación que usted le plantee, pues va a obtener información más detallada que le va a facilitar identificar los requerimientos. Cuanto más general sea el abordaje del tema o cuanto más generales sean las preguntas, pues la información que va a recoger también va a ser una información muy general y de allí va a ser difícil precisar qué es lo que usted tiene que hacer en el sistema. Bien, resulta que los requerimientos no se hacen suponiendo, con suposiciones, especulando, no, porque es que esos requerimientos nosotros los tenemos que cumplir y al final, cuando entreguemos el producto, tenemos que verificar que la solución que estamos entregando realmente responde a todos esos requerimientos, ¿sí? Entonces, si usted dice, por ejemplo, que el sistema le va a generar un reporte diario de las operaciones clasificadas por cada centro de atención y consolidadas, pues al final hay que ver ese informe, ¿cierto? Tiene que salir ese informe, tiene que reportar esos datos que el usuario o la persona que hace la supervisión de las operaciones necesita. Bien, entonces, usted va a recolectar toda esa información, ¿sí? Pero por favor, tomen nota de esto. La información tal cual se la dan los usuarios, tal cual se la dan los
los administradores o gerentes o supervisores en la empresa, las personas con quienes usted se reúne para obtener requerimientos, de igual manera que la información que usted encuentra en los documentos de la empresa no son los requerimientos. Esa información es la materia prima para identificar los requerimientos. Pero ya la identificación de requerimientos es algo que nosotros hacemos como analistas. Significa que tenemos que procesar esa información y tenemos que separar de allí el ruido, la información que no nos aporta, y dejar la información esencial para formular nuestros requerimientos, ¿sí? Entonces, de allí, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener una lista de requerimientos. Una lista de requerimientos expresada como cosas que el software hace, como cosas, como características, como propiedades que el software tiene. Por ejemplo, ¿listo? Yo puedo decir, ya después de haber hecho la observación y todo, el software debe funcionar tanto en equipos de escritorio como a través de Internet. ¿Ya? Miren, ya tengo un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento. El software debe poderse instalar y funcionar en un equipo, o también debe estar disponible para conectarse a él a través de Internet. Y si usted mira que también es necesario acceder a través de equipos móviles, entonces también tendrá que decir, el sistema será asequible a través de equipos móviles. Entonces, mira, ahí tiene otro requerimiento. Pero ese primer trabajo es lo que le llamamos hacer una lista de requerimientos. Y vamos a tener una lista enorme de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, ¿sí? Todo lo que usted quiera que el software haga, porque algún usuario se lo pidió, si lo solicitó, pues va a constituir un requerimiento y hay que escribirlos por separado, ¿sí? No vamos a escribir un requerimiento que implique muchísimas cosas, sino que cuanto más específico es mejor, porque podemos darle trazabilidad, es decir, podemos darle seguimiento a esos requerimientos para asegurarnos cuando estemos en la fase de diseño, asegurarnos que están contemplados en el diseño. Para cuando estamos desarrollando, asegurarnos que en el código estamos dando solución a ese requerimiento. Y cuando estemos haciendo pruebas, tenemos que hacer pruebas de que ese requerimiento funciona. Y cuando después estemos implantando o poniendo en producción nuestro software, ¿sí? Tenemos que verificar que el requerimiento está funcionando, ¿cierto? Y cuando le hagamos entrega al usuario o al cliente, tenemos que coger nuestro documento de especificación de requerimientos y decirle, mire, esto que pidió fulano, aquí está, ¿sí? Entonces, miren, resulta que esa lista de requerimientos que nosotros hacemos a partir de la información que recogemos con nuestro trabajo de campo requiere cierto formalismo, ¿sí? Requiere una presentación especial, una presentación propia de la ingeniería de requerimientos, propia del área de la construcción de software. Entonces, ese paso es el que sigue después del trabajo que ustedes ya hicieron, de recoger la información y de identificar los requerimientos, y algunos de ustedes hicieron unos trabajos muy juiciosos, y obviamente no he terminado de calificarlos, hablo por los que ya he calificado, y entre los que faltan por calificar estoy seguro de que habrán muy buenos trabajos. Entre los que he calificado hay unos trabajos muy bien hechos. Y algunos otros que necesitan de esta información que les he dado hasta el momento en esta sesión. ¿Listo? Porque seguramente no había claridad y por eso les quedó faltando algunas cosas. Bien, entonces una vez que usted tiene esa lista de requerimientos, viene lo que nosotros le llamamos especificación de los requerimientos. ¿Sí? Es una fase que consiste en expresarlos de una forma muy detallada. De una forma muy detallada, muy completa los requerimientos, de tal manera que sean comprensibles tanto para los desarrolladores como también para si hay un interventor que puede estar supervisando el trabajo, como para el cliente, para la gente de la empresa, ¿sí? Y esa especificación puede acompañarse con modelos gráficos. En ingeniería de sistemas y especialmente en ingeniería del software es muy común utilizar
modelado, utilizar modelos gráficos, utilizar modelos que sean visuales, ¿sí? El, el, el lenguaje de modelado que usamos actualmente y que viene desde 1997, es decir, ya tiene 20 y pico de años, 25 años, es UML. Antes de UML se hacían diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de gráficos. Y a veces, incluso los expertos en software, pues desconocían ciertos modelos y entonces había un problema de interpretación allí. Desde que se desarrolló UML, que se aprobó como un estándar de modelado, pues ahora todos los diagramas son, eh, son interpretados de la misma manera, ¿cierto? Entonces, todo este trabajo que hacemos con los requerimientos se va a complementar con unos modelos gráficos. En este caso vamos a hablar concretamente de los diagramas de casos de uso. Bien, entonces, yo les voy a mostrar cómo deben quedarnos nuestros requerimientos una vez que los hemos especificado, ¿sí? Eh, En una carpetica que les compartí hay un documento de Durán y allí están bien explicaditos los formatos, las plantillas que podemos utilizar. Sin embargo, yo les preparo por acá algún ejemplo y se los quiero mostrar. Bueno, perdón, antes de mostrarles esto, voy a referirme al trabajo que tenemos que hacer. Bien, miren, este trabajo de especificación de requerimientos y de modelado de requerimientos, yo lo puedo hacer con muchísimas herramientas. O sea, una vez que tenemos la comprensión de qué es lo que tenemos que hacer, nosotros podemos utilizar la herramienta que queremos, ¿cierto? Usted lo puede hacer perfectamente utilizando su procesador de texto Word o Writer, dependiendo de lo que utilice, o el procesador de textos de Google, ¿cierto? El que usted quiera. Incluso es muy común para estos proyectos utilizar documentos compartidos en Google. Sin embargo, hay herramientas que se han desarrollado precisamente para ayudar a los equipos de trabajo, ¿sí?, con la gestión de los requerimientos. Entonces, esa es una de las actividades que se les ha encomendado a ustedes y es consultar herramientas que permitan gestionar los requerimientos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas herramientas? Miren, lo primero que nos permiten es que nosotros entremos la información que nos va a permitir establecer los requerimientos. Entonces nos piden información de la organización, nos piden quiénes son los participantes o los actores, ¿cierto? Cuáles son los objetivos del sistema. Luego nos van a pedir que ingresemos los requerimientos, que ingresemos casos de uso y muchas otras cositas. Entonces, cuando nosotros ingresamos toda esta información en un software, claro, yo lo podría hacer en Word, o lo podría haciendo en Excel o en cualquier otra herramienta, pero cuando nosotros lo hacemos en una herramienta que está pensada para esto, ¿sí?, resulta que ellos tienen algunas funcionalidades, unas funcionalidades propias para hacer este trabajo, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, nos generan ya la lista de requerimientos, ¿sí? Nos permiten hacerle seguimiento a esos requerimientos, por ejemplo, generar nuevas versiones de los requerimientos y al tiempo ir registrando toda la información en torno a ese trabajo que vamos adelantando, ir llevando el control de las versiones, por ejemplo, ¿cierto? Relacionar las versiones con los analistas o con los participantes, ¿sí? Y algunas, pues más avanzadas, nos permiten hacer trazabilidad para llegar hasta el final del proyecto y poder verificar que todos los requerimientos se han cumplido. Hay muchas herramientas y muchas de ellas requieren pago, ¿cierto? Son herramientas propietarias. Pues como esto del desarrollo de software finalmente es una actividad profesional y digamos, que goza de buen reconocimiento y obviamente de buena remuneración, entonces hay herramientas propietario que hacen muchas cosas, pero que también implican su costo. Sin embargo, también hay herramientas de software libre que se pueden usar sin pagar licencia, ¿cierto? Y sin necesidad de incurrir en, ¿qué se dice?, en piratería de software. Entonces, les hemos pedido
que ustedes consulten cuáles son las herramientas que se pueden utilizar. Y hay muchas. Por ejemplo, miren, una de las herramientas fue desarrollada en la Universidad de Sevilla, se llama REM. ¿Sí? No les voy a mostrar cómo funciona porque en este momento estoy trabajando en un equipo con Linux. A ver, creo que no les tengo compartido pantalla, les voy a compartir la pantalla. Listo, creo que ahora pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Entonces, una de las herramientas que ustedes pueden utilizar, no es obligatorio que utilicen esta. Seguramente algunos de ustedes ya hicieron la consulta y encontraron muchas herramientas y encontraron herramientas con versiones de prueba, ¿cierto? Y de pronto ya instalaron y empezaron a utilizar, utilicen la que usted quiera, ¿sí? Yo les quería mostrar que existe esta y ustedes allí en este momento están mirando la dirección URL, ¿sí? Para que luego la puedan ubicar. Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Sevilla, ¿sí? Y es precisamente para la gestión de requerimientos. Esta herramienta fue desarrollada por Armando Durán, que es uno de los autores que yo les he presentado a ustedes en la bibliografía adicional, ¿sí? Y se puede hacer uso de ella libremente, solo que cuando ustedes le dan descargar, les van a pedir que ingresen su correo, ¿sí? Y cuando ingresan su correo, les habilitan la sección de descarga para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar. Les decía que yo no les voy a poder mostrar el funcionamiento de la herramienta porque estoy trabajando en equipo con Linux y esta herramienta solo funciona para Windows, ¿sí? Aquí dice que funciona hasta Windows XP, pero yo la he probado con Windows 10 y me ha funcionado normalmente, así que ustedes la pueden utilizar si lo desean. Aquí está, hay un documento sobre la metodología para la licitación de requerimientos, ¿sí? Y también está por aquí el manual para el uso de la herramienta. Entonces, esta es una de las herramientas que ustedes pueden utilizar si lo desean. Si desean utilizar otra, están en plena libertad de utilizar la que usted quiera, ¿sí? Pero voy a insistir, estas herramientas facilitan el trabajo. No es que ellas le hagan el trabajo por usted. O sea, no pensemos que la herramienta me hace el trabajo. El trabajo de la obtención, la identificación, la licitación, la definición, especificación de requerimientos, la tengo que hacer yo, ¿cierto? La tenemos que hacer nosotros, los ingenieros. Pero las herramientas nos ayudan. Así que si usted dice, yo quiero utilizar otra herramienta, utilice la que usted quiera. Lo puede hacer tranquilamente con un procesador de texto, haciendo uso de tablas para crear los formatos. Y está bien, solamente que en un documento pues, de texto no va a poder usted hacerle, o va a ser más difícil hacer el seguimiento de los requerimientos, cosas que las herramientas le facilitan hacer. ¿Listo? Entonces, esta herramienta la pueden utilizar ustedes para registrar y gestionar sus requerimientos. Para modelado, en este curso solamente vamos a modelar diagramas de casos de uso. En otros cursos posteriores ustedes tendrán que hacer otros tipos de diagramas, como diagramas de clase, diagramas de colaboración, diagramas de actividad, etcétera, ¿cierto? Van a hacer otro tipo de diagramas y para ello van a utilizar lenguaje de modelado unificado, o sea, UML. Entonces, desde ya, pues ustedes pueden comenzar a documentarse sobre este tema y a diseñar sus diagramas. Miren, para realizar diagramas de UML hay muchísimas herramientas, muchas son libres, muchas son pagadas, algunas se trabajan en línea y otras son software de escritorio que usted puede descargar, instalar y utilizar tranquilamente. ¿Sí? Yo tengo por aquí, yo utilizo una herramienta para diagramar que se llama DIA. La tienen aquí, creo que están viendo ustedes el icono, ¿sí? Se llama DIA y esta herramienta me parece a mí muy buena porque permite hacer muchísimos tipos de diagramas, ¿sí? Y es una herramienta de software libre y además es portable para Windows y para Linux. Yo en este momento la tengo instalada en Linux, pero también funciona para Windows, entonces usted la puede descargar, se llama DIA, es software libre.
¿sí? Y la instala y pues se pone a aprender a manejarla, ¿cierto? Entonces, les muestro por aquí, tiene una buena cantidad de diagramas que se pueden hacer, así que les pueden servir para muchos otros cursos, y entre ellos está UML. Los diagramas de caso de uso se modelan con UML, ¿cierto? Y aquí en UML, pues usted tiene las herramientas para modelar las clases, para plantillas de clases, para notas, para dependencias, ¿sí? Para paquetes, tiene prácticamente para todo, ¿sí? Entonces, con esta herramienta usted va a poder hacer lo que usted quiera. Miren, por aquí está, por ejemplo, el icono para hacer los casos de uso, ¿cierto? Y si tengo que hacer varios casos de uso, seguramente tenga que utilizar una herramienta para conectarlos. Entonces, aquí tengo para colocar los mensajes, tengo para colocar todo tipo de relaciones. ¿Listo? Y por aquí está, en los diagramas de casos de uso utilizamos los actores, ¿sí? Y yo puedo pues, ir relacionando los actores con los casos de uso con otros casos de uso, en fin. Bueno, no voy a darles pues, instrucciones sobre el manejo de la herramienta, porque estoy seguro de que ustedes fácilmente pueden manejarla y no estoy seguro de que vayan a optar por esta herramienta. Como les decía, hay muchas herramientas que funcionan en línea. Estas dos herramientas que les he mostrado son para instalar en equipos de escritorio, ¿sí? La mayoría de ustedes utilizan Windows, así que seguramente pueden utilizar REM y también pueden utilizar DIA, porque también existe la versión para Windows. Si desean utilizar esas herramientas. Si desean utilizar otras, como les digo, abundan las herramientas en Internet. Las herramientas libres no son tantas, ¿no? Pero sí las hay. Bien, entonces, una vez que usted tiene estas herramientas, pues ya puede proceder a llevar a cabo su especificación de requerimientos. Yo les voy a mostrar la especificación de los requerimientos aquí, utilizando simplemente un procesador de texto, ¿sí? Entonces, miren, ustedes tienen objetivos del sistema, tienen actores, tienen requerimientos funcionales, tienen requerimientos no funcionales. Y cuando ustedes ingresan a estas herramientas, les va a pedir un conjunto de datos, ¿sí? Similar a los que tengo aquí. Estos son más o menos los que pide la herramienta REM, pero todas las herramientas les van a pedir un conjunto de datos similares a estos. Entonces, cuando ya usted empiece a trabajar con la herramienta, pues va a ir llenando los datos que le piden. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, miren, una plantilla. Esta es para especificar los objetivos del sistema. Nosotros, ¿qué tenemos en el objetivo del sistema? Solo tenemos esta partecita, la descripción, ¿cierto? Sin embargo, cuando hacemos ya el documento de especificación de requerimientos, la información que colocamos es más detallada. Y ese es el propósito de este encuentro, ¿cierto? Que comprendamos que ahora tenemos que colocar más información con respecto a cada uno de estos elementos que hemos obtenido en nuestras actividades anteriores. Entonces, miren, si vamos a especificar los objetivos del sistema, vamos a utilizar una plantilla como esta. Si usted lo va a hacer en un editor de texto, ¿sí? Que digamos que esta sería la forma manual de hacerlo, entonces puede utilizar esta plantilla que le estoy mostrando. ¿Sí? En el curso, no sé si está presente, hay una persona que por sus condiciones particulares no puede utilizar herramientas visuales, ¿sí? Vamos a ver si nos acompaña. Entonces puede perfectamente utilizar simplemente el procesador de texto, coger la tablita, hacer la plantilla, ir colocando la información de manera organizada. ¿Listo? Entonces, miren, para el objetivo del sistema vamos a utilizar esta plantilla. Este es un modelo, ¿sí?
Si a usted en la herramienta le pide un dato más o un dato menos, pues no se preocupe. Pero más o menos va a tener esto, ¿cierto? Más o menos va a tener esto. Entonces, miren, la primera parte va a ser que este objetivo va a tener un número y va a tener un nombre descriptivo, ¿sí? Un nombre que haga referencia a ese objetivo, que es el que nos va a permitir identificarlo, ¿sí? Luego va a tener la versión. Esta versión es muy importante en el desarrollo de software, ¿sí? Y es importante por lo siguiente, porque nosotros vamos generando documentos y luego esos documentos los vamos mejorando, los vamos actualizando. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más información, ¿sí? Cada vez tenemos información que nos permite especificar de manera o más completa o más precisa cada uno de los documentos que tenemos que se van generando en el proceso de desarrollo de software. Entonces, por eso es que se van a generar versiones, ¿sí? El primer, el primer documento que hacemos, pues va a ser la versión 1, pero luego podrá usted tener versión 2, versión 3, etcétera. Entonces, aquí nos permite que nosotros coloquemos la versión. Entonces, si usted ya tenía un objetivo, pero luego le tiene que hacer un ajuste, le tiene que hacer un cambio por alguna razón, pues no borre el uno y coloque el otro, ¿cierto? Porque eso no nos permite darle rastreabilidad a ese objetivo. Y nosotros necesitamos saber qué fue lo que propusimos primero y luego por qué lo cambiamos, etcétera. Entonces vamos generando las versiones. Y a cada versión se le coloca la fecha para saber cuándo fue actualizado el documento, ¿sí? Luego tenemos el autor. El autor se refiere a quien elabora este formato, ¿no? A quien está diligenciando esta información, ¿sí? Y luego tenemos la fuente. La fuente se refiere a quién nos ha proporcionado la información. Entonces, esto proviene de un usuario, proviene del cliente, de un gerente, de un administrador. Bueno, eh, ¿quién nos dio la información para formular este objetivo? Y aquí está la organización. Esta es la empresa para la que él trabaja. Acá, pues, como seguramente va a ser el analista, también forma parte o representa a una empresa, ¿sí? Una descripción, la descripción puede comenzar con el sistema deberá, y aquí qué es lo que deberá cumplir, qué es lo que deberá hacer, ¿cierto? Ahora, este objetivo, si es muy general, puede tener unos objetivos más pequeños, que nosotros normalmente le llamamos objetivos específicos o subobjetivos. Y los vamos a ir nombrando aquí, ¿sí? Luego viene unas características que tienen los requerimientos y que es importante irlas llenando. Sí, que son la importancia, la urgencia, el estado y la estabilidad. Entonces, ¿a qué se refiere la importancia? Miren, ¿a qué tan relevante es este objetivo dentro del proyecto? Y nosotros podemos formular escalas, ¿sí? Y eso lo podemos hacer en consenso con el equipo de trabajo, de cómo vamos a reconocer esa importancia de cada uno de los ítems de este documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en importancia podríamos tener una escala del tipo vital, importante, recomendable, ¿cierto? O podríamos tener muy importante, importante, poco importante. O quizá quiera tener usted simplemente alta, media y baja, ¿sí? O incluso podemos tener una escala numérica con números del 1 al 5, donde 1 sea muy importante y 5 poco importante. Eso es algo que se define ya en el equipo de trabajo. Aquí estamos utilizando como ejemplo pues 3 categorías. No significa que sean obligatorias estas, por eso las hemos colocado en corchetes porque son posibilidades, ¿sí? La urgencia hace referencia a qué tan rápido necesitamos que eso esté hecho, ¿sí? Entonces, también usted puede colocar categorías como alta, media, baja, o puede utilizar números para indicar qué tan urgente es, ¿sí? O puede utilizar una categorización como esta. Lo necesitamos de inmediato, hay presión para que se desarrolle esto, o puede esperar si no es urgente. Entonces, pueden utilizar estas categorías o pueden definir sus propias categorías. Y luego viene el estado. ¿En qué estado se encuentra este objetivo? Y lo mismo va a aplicar para cada uno de los requerimientos y para cada uno de los casos de uso. Para todo, queremos saber en qué estado está, ¿sí? Usted puede definir su propia clasificación de los estados, pero esto le puede dar una idea, ¿sí? Estos son como
criterios que se utilizan con frecuencia. Entonces, un estado es que esté en construcción, ¿cierto? Se está desarrollando. Otro es que esté pendiente de negociación, significa que tenemos que hablarlo. Puede ser que este objetivo esté en conflicto con algún otro objetivo, con un requerimiento, etcétera. Entonces, hay que volver a negociar con el cliente, ¿sí? O puede ser que esté pendiente de validación. Esto de la validación, creo que no lo he mencionado. La validación consiste en que después de que nosotros hacemos todo este trabajo, tenemos que volver con el cliente y con los participantes y revisar esto para asegurarnos de que esto que nosotros hemos hecho realmente corresponde a lo que ellos nos pidieron, a lo que ellos nos dijeron. Porque, como les decía anteriormente, lo que el cliente o lo que los usuarios nos dicen es información, no son los requisitos ya elaborados. Para llegar a los requerimientos, nosotros tenemos que analizar esa información y hacer un trabajito importante que es redactar, ¿sí?, lo que nosotros entendemos que es lo que ellos necesitan. Pero aquí hay dos ideas que tener en cuenta. Uno, que no nos podemos inventar los requerimientos. Porque si nosotros nos inventamos los requerimientos, estamos construyendo una solución a la medida de nuestra expectativa, a la medida de nuestra comprensión del tema. No para responder a la expectativa, a las necesidades y a lo que desea el usuario o el cliente. Entonces, esa es la primera idea. No podemos inventarnos, tenemos que necesariamente ir a hacer esa recolección de información. Y la segunda idea, ¿sí? Todo lo que los usuarios y las personas a quienes nosotros les aplicamos técnicas de recolección de datos, todo lo que ellos nos dicen no son requerimientos, ¿sí? Toda esa información nosotros la tenemos que procesar, la tenemos que analizar y a partir de allí tenemos que identificar los requerimientos. Y si ustedes hicieron el ejercicio de hacer 2 o 3 entrevistas, se van a dar cuenta que 2 o 3 personas hablan sobre un mismo tema y cada uno lo expresa a su manera y sobre ese tema pues hay que sacar un requerimiento que realmente satisfaga las necesidades de los tres, ¿no? No, porque no vamos a poder tener un requerimiento para cada uno de ellos, siendo que los tres tratan de lo mismo. Bien, entonces puede ser que mi objetivo o mi requerimiento esté pendiente de validación, ¿sí? Y luego viene la estabilidad. La estabilidad se refiere a qué tanto puede cambiar este objetivo que acabamos de especificar, ¿sí? ¿Qué tan probable es que cambie? Entonces, si no cambia, es estable. Si va a estar cambiando, pues la estabilidad es menor. Entonces, también podemos tener una escala como alta, media, baja, o puede ser por determinar, si todavía no tengo información como para tomar una decisión sobre la estabilidad, pues la dejo pendiente, ¿sí? Igual usted podría tener otra escala o incluso una escala numérica. Esto lo deciden con el equipo de analistas, cómo van a etiquetar cada uno de estos campos, ¿cierto? Esta que les he colocado aquí es una posibilidad para ir colocando la estabilidad. Y luego, en este último cuadro, pues vamos a tener cualquier información adicional a modo de comentario. Significa, si además de todo esto que yo tengo acá arriba, quiero hacer constar algo más, ¿sí? Entonces lo voy a colocar acá en comentarios. Bien, veamos un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo lo he propuesto como pensando en un software para una biblioteca. Entonces tenemos objetivo 01, ¿sí? Y el objetivo es gestionar información del uso de los libros. Ese es el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es la versión? La versión 1 y la fecha, abril 10 de este año. Autores. Aquí está el autor, Pedro Pérez, y pertenece a la organización Software Millennium. Miren que estamos llenando simplemente cada uno de los cuadritos aquí. Aquí no es el autor y la organización, luego viene la fuente y la organización, ¿sí? Y luego vienen las fuentes. Este objetivo no se lo inventó Pedro Pérez, porque él es el analista. Él representa a la empresa de desarrollo de software. Este objetivo surgió de la fuente Juliana Beltrán, ¿sí?, quien es parte de la Biblioteca Pública Los Libertadores, porque es para esa biblioteca que le vamos a desarrollar el software, ¿sí? Ahora viene la descripción.
Entonces acá tenemos un nombre que nos permite identificar el objetivo y acá tenemos ya la descripción. Entonces acá es donde lo voy a escribir detalladamente, ¿sí? Y va a decir, el sistema deberá gestionar la información relativa a todos los préstamos y devoluciones de los libros por parte de los usuarios. Objetivo, gestionar información de libros. Pero acá ya lo estoy diciendo de forma detallada, ¿cierto? Y luego vienen los subobjetivos o objetivos específicos. Entonces miren que acá voy a tener otros objetivos. Puedo tenerlos, puedo no tenerlos, puedo tener uno, puedo tener dos, puedo tener más. Eso ya depende pues de cada caso. Entonces, otro objetivo que voy a tener que está dentro de este de gestionar la información del uso de los libros es registrar los préstamos, ¿cierto? Y otro va a ser registrar las devoluciones. Eso es lo que tiene que hacer. Luego venimos acá a estas características que les había mencionado, ¿sí? Y la importancia, decimos que es una importancia vital. La urgencia inmediata, queremos que esto esté rápido. Y el estado en construcción, ¿sí? Estabilidad alta, creemos que esto se va a mantener, que no va a cambiar en el futuro, durante el desarrollo del proyecto, ¿cierto? A eso se refiere. Y un comentario, algo que no lo hemos dicho acá en estos cuadros, pero que es bueno que quede allí escrito, ¿sí? Y es que los préstamos se realizan a usuarios registrados y con información verificada, es decir, que sabemos que ese teléfono sí es de esa persona, que ese correo sí es de esa persona, que la dirección sí le corresponde a él, etc. Por colocar algo, ¿cierto? Bien. De igual manera, si de forma similar vamos a tener para cada tipo de información que forma parte de nuestro análisis y especificación de requerimientos. Por acá tenemos una plantilla para especificar requerimientos de información, ¿sí? Entonces, para los requerimientos de información vamos a utilizar un identificador que va a ser un número y va a comenzar con las letras RI de requerimiento de información. Los requerimientos funcionales van a comenzar con RF, los requerimientos no funcionales van a comenzar con RNF, los requerimientos de portabilidad con RP, los requerimientos de comunicación con RC, ¿cierto? Los requerimientos de escalabilidad con RE, y así todos los que tengan. Tienen requerimientos de seguridad, requerimientos de interfaz de usuario, van a comenzar con una R y una o dos letras que indiquen qué clase de requerimientos son, ¿sí? Vamos a tener entonces aquí un número, vamos a tener el nombre descriptivo, ¿sí? Vamos a tener la versión, el autor o los autores, esta información es la misma que miramos allá, miren, la fuente de la versión actual, el objetivo con el que se relaciona este requerimiento. Entonces, por eso les mostré primero el objetivo, porque los requerimientos se relacionan con los objetivos, ¿sí? Otros requisitos o requerimientos asociados puede estar relacionado con otros requerimientos, y luego la descripción. Y la descripción va a comenzar de esta manera, es recomendable que comience de esta manera, ¿no? El sistema deberá almacenar información correspondiente a, porque este es un requerimiento de información. Luego vienen los datos específicos. Luego viene el intervalo temporal. En el intervalo temporal los autores recomiendan que utilicemos dos categorías, una pasado y presente y otra solamente presente. Bien. Entonces vamos a explicar esto de los datos específicos, se refiere pues ya a decir concretamente qué información es la que va a gestionar el sistema con relación, ¿cierto?, al ítem que estamos trabajando, ¿sí? Y luego cuando hablamos de intervalo temporal, esto hace referencia a qué tanto tiempo necesitamos almacenar la información. Esto aplica para los requerimientos de información, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto tiempo necesitamos almacenar esa información? Si solamente nos interesa la información actual de las operaciones actuales, será solo el presente. Pero si nosotros necesitamos guardar las operaciones pasadas por alguna razón, ¿sí?, entonces diremos pasado y presente. Significa que esta información a la que hace referencia este requerimiento se tiene que almacenar porque necesitamos la información histórica.
¿Listo? Luego vamos a tener estos mismos elementos que son importancia, urgencia, estado, estabilidad y comentarios, que ya no los voy a explicar porque ya los expliqué para el caso de los objetivos y aplican de igual manera. Bien, veamos el ejemplo. ¿Sí? Entonces, requerimiento de información, RI 01, información de libros. Estamos tomando el ejemplo de una biblioteca. ¿Sí? ¿Cuál es la versión? Versión 2 significa que ya modifiqué una vez este requerimiento. Autores, Juan Jiménez, que representa a Software Millennium, y fuentes, Roberto Rosero, que representa a la biblioteca. Objetivos asociados. Entonces, este requerimiento está asociado a un objetivo, que era el objetivo 1, que corresponde a gestionar información del uso de libros. ¿Sí? Miren ustedes, pues que estamos hablando de una biblioteca y hay una conexión entre el objetivo de gestionar la información del uso de libros y la información de los libros que voy a mantener en mi sistema. ¿Sí? Requisitos asociados. Resulta que yo tengo varios requerimientos aquí en este documento. ¿Sí? Voy a tener, por ejemplo, el requerimiento funcional 05, que va a ser dar de alta libros, el requerimiento funcional 06, dar de baja libros, el requerimiento funcional 07, prestar libro, el requerimiento funcional 08, que va a ser devolver libro. Entonces, como estoy hablando de gestionar la información del libro, ¿sí? Esto va a estar asociado con esos requerimientos. Entonces, se mencionan aquí. Descripción de este requerimiento. El sistema deberá almacenar información correspondiente a libros y demás materiales bibliográficos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a almacenar. Seguramente nosotros, cuando hicimos la lista de requerimientos, teníamos algo así como esto simplemente, ¿no? Almacenar información de los libros y demás materiales. ¿Sí? Ahora que lo estamos especificando, entonces ya estamos redactándolo de otra manera y estamos complementando toda la información. Datos específicos que tenemos que almacenar. Vamos a guardar el ISBN, el título, los autores, la editorial, el año, la colección, la edición. Esto para este ejemplo. Para cada elemento de información, pues tenemos que ver cuáles son los datos que tenemos que almacenar, ¿cierto? Intervalo temporal, pasado y presente. Estoy diciendo que la información de los libros yo la voy a mantener. Incluso si al libro le doy de baja, porque por aquí tengo algo que dice dar de baja a los libros, ¿cierto? Significa que ese libro ya no está en la biblioteca porque se deterioró, se dañó o porque se perdió, le doy de baja, pero igual voy a mantener la información. Significa que un tiempo después yo puedo consultar el libro y digo, ah, este libro lo perdimos. Fue dado de baja en tal año porque se perdió, ¿cierto? Pero miren que tengo la información histórica. Si coloco solo el presente, ¿qué significaría? Que si al libro le doy de baja, desaparece ya de mi sistema y cuando alguien venga a buscarlo va a decir, no, ese libro no lo tenemos. ¿Sí? Y es verdad, no lo tenemos porque estoy ubicándome temporalmente en el presente y estoy desconociendo todo el tiempo pasado, es decir, toda la historia que se va registrando en el sistema. Bien. Luego viene la importancia, la urgencia, el estado, la estabilidad y los comentarios, ¿cierto? Y estos ya no los voy a explicar porque ya los mencionamos. Por acá tenemos la plantilla para los requerimientos funcionales, ¿cierto? De igual manera va a tener un número, va a tener un nombre, va a tener una versión, va a tener los autores, las fuentes, el objetivo con que se relaciona, otros requerimientos con los que se relaciona, una descripción y también estos elementos. ¿Sí? Voy a saltarme el ejemplo de esto. Y por acá vamos a tener la especificación de los casos de uso. Entonces tendré CU para decir caso de uso, número, ¿sí? El nombre, la versión, con su fecha, y aquí el caso de uso tiene algo que es la dependencia o con quién se relaciona, que puede ser un objetivo o puede ser un requerimiento, ¿sí? Y luego tiene una precondición. La precondición me dice
en qué momento comienza el caso de uso. ¿Qué ha ocurrido antes de comenzar el caso de uso? O sea, ¿cuál es la situación inicial? Igualmente tiene la descripción y luego lo que tiene el caso de uso es la descripción de los pasos. ¿Sí? Paso 1, tal cosa. Paso 2, tal cosa. Paso 3, tal cosa. Y esto me debe llevar a una postcondición o situación final. Entonces, después de que se han desarrollado estos pasos, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Puede que se presenten situaciones excepcionales, entonces que en alguno de estos pasos haya otra forma de ejecutarse, ¿no? Que algo pase. Por ejemplo, si usted dice voy a pedir el libro, pero luego cuando se acerca mira que el ejemplar que existe no se puede sacar, ¿cierto? Porque es para uso interno, entonces ahí tiene una situación excepcional. Y finalmente tendrá los comentarios. Entonces, estas serían las plantillas que podríamos utilizar para especificar nuestros requerimientos. Bien, si nosotros utilizamos una herramienta software, resulta que estas herramientas nos van a ir pidiendo esos datos, entonces no tenemos que hacer el cuadrito ni nada, sino que simplemente ingresamos el requerimiento y ellos nos van a pedir los datos y nosotros vamos registrando y nos van a generar un cuadrito similar al que les he mostrado. Muy bien, hasta aquí mi intervención. Entonces, ahora veamos qué preguntas tienen ustedes. Levántenme la manito y pregunten. Santiago. Profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Profe, todas las plantillas que mostró, eso es lo que vamos a crear en los programas que vamos a descargar. Sí, señor. En el software, en la herramienta que utilicen para gestionar requerimientos, cuando ustedes lo empiecen a manejar, se van a dar cuenta que él les va a pedir esa información. Puede que les pida un dato más o puede que les pida un dato menos, porque digamos que no es como un estándar que siempre va a tener toda esa información, ¿sí? Pero les quería mostrar que les va a pedir qué versión es, les va a pedir quién es el autor, les va a pedir de qué organización es, les va a pedir una descripción, etcétera. Entonces, les Profe, va a pedir información similar. Eso, cuando ustedes le digan registrar requerimiento, les va a pedir esa información. Y cuando ustedes le digan generar listado de requerimientos, les va a generar las tablitas, algo similar a lo que yo les mostré. ¿Sí? Pues como hay varias herramientas y no sé cuál vayan a utilizar ustedes, puede que haya una ligera diferencia en cuanto a esos datos que les pide, pero va a ser más o menos esa la información que les va a pedir. profe, disculpe, ahí usted mencionó la herramienta REN. Esa hace parte de herramientas de gestión de requerimiento, ¿verdad? No de Sí, señor. UML. No, señor, esa no es de diagramación. Para diagramación yo les mostré DIA. Ok, ok. Profe, la otra, perdón, disculpen compañero, otra preguntita. Usted me dice que el programa me va a pedir, o sea que hay una opción donde uno le da análisis de requerimiento y él mismo le va pidiendo los datos uno y después él proporciona la tabla. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en REN usted le dice nuevo requerimiento y cuando usted le dice nuevo requerimiento le aparece allí el formulario para ingresar los datos. Profe, ¿puede de pronto hacer un ejemplo para yo, de pronto, si no es ninguna molestia, donde uno le da algún botón? Disculpe la pregunta, profe. No les puedo hacer un ejemplo porque estoy trabajando con Linux y esa herramienta está en Windows, pero no van a tener ningún problema. Es una herramienta muy sencilla de manejar. Usted le da nuevo requerimiento y ahí le aparece el formulario que le va a decir versión y usted coloca 1, autor y usted coloca Juan. ¿Listo? Exacto. O No, sea no que, tiene, no tiene ningún misterio el uso de las herramientas, no se preocupe. ¿Listo? ok. Y luego, pues, bajen el manual. Cuando bajen la herramienta, bajen el manual también. Eso en cuanto a la herramienta para la gestión de requerimientos. Pero y en cuanto a los casos de uso, ¿también es lo mismo?
Para los casos de uso, usted va a utilizar una herramienta diferente. Pues habría que, si no están ustedes familiarizados con el diagrama de casos de uso, igual pues buscarse un documento, si de pronto no encuentran alguno, me dicen, yo les comparto alguno, sobre cómo se hacen los casos de uso, ¿no? Los casos de uso son muy sencillos. Usted coloca un actor y en una elipse coloca el caso de uso. Son bien sencillos de hacer y va formando su diagrama. Cada elipse es un caso de uso. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un caso de uso eh, préstamo de libro. ¿Listo? Y entonces tiene el actor, lo conecta con préstamo de libro. Y luego hace otro caso de uso y dice devolución del libro. Y el actor lo conecta con devolución del libro. Ok, profe, ¿Sí? Es muchísimas gracias. una forma gráfica de ir representando las ideas que usted tiene. ¿Listo? Miren, pues la idea de estos encuentros es como darles unas pistas y responderles algunas inquietudes. A ustedes, claro que les va a hacer falta más información, ¿sí? Yo les he compartido documentos en el curso. Además, pues en internet ustedes pueden consultar información sobre el tema que ustedes quieran. Si ustedes necesitan información de algún tema en particular, me colocan un correíto, no encuentro información de esto, y yo le puedo mandar un enlace o algún documento. Listo, como he hecho con algunos de ustedes que me han solicitado documentos adicionales. Algunos otros me han preguntado y solamente les he dicho, revisen la carpetica que allí está, ¿no? Porque realmente pues ahí les compartí varios documentos y tienen prácticamente información suficiente para este curso. Ricardo, Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. buenas noches. Una consulta, profe. En el diligenciamiento, ahí donde, en la parte donde dice fuentes, en fuentes es exactamente una sola persona que se coloca. Pueden ser más Ah, porque si usted obtuvo esa información en una reunión, van a haber 4 o 5 personas. Perdón. correcto. Sí, es que me generó la duda porque supongamos en entrevistas a 4 funcionarios y 2 de ellos coincidieron en un requerimiento, entonces esas 2 se pueden poner y no hay que duplicar la plantilla, uno para un funcionario y otro para otro. Es correcto. El requerimiento es uno solo, ¿sí? Y puede ser que 2, 3 o 4 personas lo expresaron. O sea que para obtener ese requerimiento, nosotros eh, procesamos la información que obtuvimos de varias fuentes. Es correcto. O sea, usted no tiene que hacer una lista de requerimientos para fulano y otra lista de requerimientos para sutano. No. Toda la información se analiza y se identifican los requerimientos. Perfecto, profe. Vale, era simplemente eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bernardo. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Cada uno de los requerimientos que nosotros elaboramos en la fase anterior necesita una plantilla de estas. Así es. En el caso tal de que yo analice de que me faltaron requerimientos y hay otros que de pronto los pueda suprimir, ¿puedo hacer esos cambios? Sí, señores, por favor. Claro, este es un proceso, ¿no? Y ustedes hicieron el ejercicio primero de diseñar las preguntas, de programar las reuniones. Después hicieron el ejercicio de entrevistar a alguien, ¿cierto? De obtener la información, de identificar los requerimientos. Y ahora, cuando los van a especificar, van a tener una mejor comprensión de los requerimientos. Si ven que algo que tienen como requerimiento realmente es una actividad nomás, la suprimen. Si les faltan requerimientos, los colocan. Y Ok, obviamente pues gracias. les toca inventarse la información complementaria, ¿no? Si fuera en un caso real, usted dice, este requerimiento surgió de la entrevista con Miguel y con Juan y también con Lucía, ¿cierto? Pues acá tenemos que inventarnos esa parte. Otra cosa, ya en este caso, por ejemplo, yo hice una lluvia de ideas y presenté el prototipo y en el prototipo faltaban bastantes cosas, pues al fin me cada prototipo dijeron falta esto, falta esto, falta. El prototipo ya no juega ningún papel preponderante ahí o sirve como para mejorar los requerimientos. No, en este caso ya no utilizamos el prototipo. Ese nos fue útil para recolectar información, ¿sí? Porque ahora lo que hacemos es que esos requerimientos que usted identificó
al presentar el prototipo y hablar con la gente en torno al prototipo, esos son los requerimientos que vamos a especificar. Ok, listo. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Daniel, Buenas noches, profesor. buenas noches. Y tenía una pregunta, es que quería saber si cuando se habla de una implantación de un software, también se pueden aplicar las mismas técnicas que hemos estado viendo, o es algo más sencillo. No, la implantación del software es una fase posterior y pues en este curso no la abordamos, pero ya que usted me pregunta, yo con mucho gusto le comento. Mira, nosotros hacemos toda la investigación, identificamos requerimientos y tenemos un documento que es lo que vamos a hacer en la actividad final de este curso. Vamos a hacer la construcción del documento de especificación de requerimientos, ¿no? O sea, el objetivo del curso nos lleva a generar ese documento, pero no comenzamos escribiendo el documento de una, sino que vamos haciendo por partes, como ustedes se han dado cuenta, cada vez vamos aumentando cosas. Al final vamos a tener el documento de especificación de requerimientos. Ese documento es el que nos permite a nosotros, uno, hacer el contrato con el cliente. Porque ese es o sea, cuando uno trata con un cliente y le dice, venga, hágame un software para esta compraventa que yo tengo y que estoy manejando todo con talonarios. Y usted le dice, ah, sí, claro, listo, yo le hago el software con mucho gusto. Ya, pero mire que eso es un contrato abstracto, indefinido, ¿cierto? Pero cuando usted hace ya la especificación de requerimientos, usted le presenta el documento y le dice, mire, su software va a tener esto, esto, esto y esto, y además va a cumplir con estas características, ¿sí? Entonces, eso le va a permitir el documento de especificación de requerimientos, ¿cierto? Tener un acuerdo bien, bien concreto, bien formalizado con el cliente, y luego pasar a las siguientes fases. Entonces, cuando usted pasa a la fase de diseño, ¿qué va a diseñar? ¿Sí? Lo que va a diseñar es la solución para cada uno de esos requerimientos. Entonces, si uno de esos requerimientos dice que debe tener una página web informativa, listo, a diseñar la página web informativa. Y si dice que va a tener frontend y backend, a diseñar frontend y backend. ¿Listo? Y si dice que va a tener una API para utilizar en celulares, listo, entonces a diseñar su API. Pero después, cuando ya ha diseñado todo, viene la fase de construcción, ¿cierto? De desarrollo. Entonces, ahí es cuando usted empieza con un lenguaje de programación y empieza a escribir código, ¿sí? En los proyectos grandes, estas actividades las hacen personas diferentes. Entonces, va a haber analistas, que son los que hacen los requerimientos, luego vienen los diseñadores y luego vienen los desarrolladores. Cuando ya están los diseños que tienen sus propios documentos de diseño, le pasa esos documentos a los desarrolladores, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser ingenieros de sistemas porque hay carreras de programación. Por ejemplo, en la UNAD tenemos una tecnología en construcción de software. Entonces, les pasa esa documentación y los desarrolladores pues van a escribir el código, ¿sí? Y luego eso tiene que pasar a otras personas que son los que se encargan de las pruebas. Y entonces, la gente que va a hacer las pruebas, ¿qué hace? Coge su documento de especificación de requerimientos y va requerimiento por requerimiento. ¿Este funciona? Funciona. ¿Funciona? No funciona. ¿Listo? Y va a generar su documento también de las pruebas. Cuando el software ha sido probado, ¿sí? Entonces viene la siguiente fase, que es la de la implantación, ¿sí? O la puesta en marcha, o también se dice ponerlo en producción. Entonces, usted va a la empresa que lo contrató, listo, y le dice, bueno, ¿en qué equipo es que se lo voy a instalar? Entonces, ya aquí, bueno, listo, o en qué servidor, ¿sí? Y lo instala, capacita a la gente y empieza a poblar la base de datos y empieza a operar con el sistema. A eso es a lo que le llamamos la implantación, ¿sí? O también se llama puesta en marcha o puesta en producción. Espero haber respondido su inquietud, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, algunas recomendaciones para que puedan ustedes elaborar su trabajo, ¿sí? Por favor, retomen el trabajo de la fase anterior. Revisen los requerimientos que identificaron, la lista de requerimientos. Me he encontrado con personas que no llegaron a identificar los requerimientos, solamente llegaron hasta recoger la información, ¿sí? Y lo dejaron allí. Entonces dejaron allí las respuestas de las entrevistas, o lo que la gente dijo en las reuniones, o lo que dijeron en la lluvia de ideas, o lo que encontraron observando o estudiando documentos institucionales, ¿sí? Si lo dejaron allí, su trabajo anterior quedó incompleto. Por favor, primero complétenlo, porque tiene que tener usted una lista de requerimientos. Y después con esa lista de requerimientos ya procede a la especificación de los mismos, ¿sí? Pero necesita usted tener una lista de requerimientos. Bien, el trabajo es colaborativo, entonces por favor cada uno responsablemente y con tiempo suba su trabajo individual, su consulta sobre las herramientas, ¿cierto? Suba sus requerimientos especificados, para que luego ustedes como grupo digan, estos son los requerimientos que como grupo vamos a tomar. Algunos se repetirán, entonces cojan el que está mejor especificado, y algunos otros se complementan. Entonces resulta que usted tiene un requerimiento para esto, yo no lo tengo, entonces venga para acá. Usted le faltó este, pero yo lo tengo, entonces vamos a colocar esto para que el documento colaborativo, el documento grupal, sea realmente una especificación de requerimientos pues completa, ¿cierto? Que tenga prácticamente todo lo que el software necesita tener y hacer. Profe, en sí, disculpe, cada uno va a presentar su trabajo y lo sube al foro. Así es. Luego solo se va a presentar un solo trabajo organizado. Así es. Ajá. En el entorno de evaluación suben un documento que es grupal, ¿listo? Y funciona de esta manera, mire. Resulta que usted tiene, por decir algo, 2 o 3 requerimientos de información, pero otro compañero tiene otros 2 y otro compañero tiene otros 3. Entonces, entre los 3, 4, 5 van a tener 10 requerimientos, ¿sí? Si cada uno presenta 3 o 4, pues obviamente no van a tener 20 porque hay algunos que se repiten. Entonces, en los que se repiten, ¿usted qué hace? Mira, este es mi requerimiento, este es el tuyo, pero trata sobre lo mismo. Entonces vamos a ver cuál de los dos está mejor, o vamos a ver cómo entre los dos sacamos uno que esté mejor que los dos que tomamos como base o como referencia. Ok, profe. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces damos por terminada nuestra sesión. Muchísimas gracias por reservar este espacio, por conectarse y por participar en este encuentro. Listo, profe, gracias Gracias a a usted, usted, profe, profesor. por la Buenas información. noches. A usted, profe, muchas gracias.